¿Listo? Listo. A ver, aquí me pediste hablar sobre tanatología. Me quedé pensando cuáles eran los objetivos de la tanatología. Y hablar de tanatología es ir de la mano de la bioética. Es el manejo humano del dolor, sobre los programas, sobre cómo preparar a un ser querido a la muerte, si es una enfermedad aguda, crónica, terminal, y principalmente una muerte digna de la persona. Y podría poner en primera instancia, la importancia de la tanatología es contribuir a un mejor conocimiento de la muerte y del duelo, tanto propio y lo más importante que casi no se toma en cuenta, el duelo de las personas que están alrededor del enfermo, o sea, la familia, los hermanos, los abuelos, los tíos y los primos, y el impacto que en estos causa en ellos. Segundo, comprender a la persona que sufre como una unidad psicosocial, es decir, en su propio proceso personal de muerte. Es muy importante saber la edad, la etapa de desarrollo, su personalidad, sus creencias, sus valores, su religión, a fin de conocer el concepto de sí mismo frente a su propia muerte. Como tercer punto que se debe de manejar y se debe de tener pláticas, y de ahí sale un curso entero, es tener participación activa en la búsqueda de una muerte digna. Es decir, la dignidad le corresponde a todo ser humano, no importa su estilo de vida o el juicio de valores de esa persona ante la sociedad. Reconocer su dignidad y su vida como algo inviolable, como si fuera parte de uno mismo, es muy importante. Muchas veces dices, no, pues se lo merecía, era un violador, o se lo merecía, era un asesino. O sea, todas las personas tienen su propia dignidad y necesitan una muerte digna, y no llevarnos por prejuicios. Muchas veces no se quiere manejar a pacientes con SIDA o pacientes que infectan a otras personas, nos da mucho coraje, pensamos que pudieron ser nuestros hijos y le estamos quitando una parte de este proceso de una muerte digna. Cuarto, acompañar al enfermo y a su familia en el proceso de muerte es muy importante, porque aliviar los síntomas más graves y temidos como es el dolor. Acaba de decir un especialista del ISSSTE que el 80% de los casos de personas que tienen cáncer terminal sufren grandes dolores, que de ese 80%, el 70% podría tener una muerte sin tanto dolor si se manejara las clínicas de dolor. Y yo les pregunto a las enfermeras, ¿cuántas de ellas conocen su clínica de dolor? Si saben si en este hospital está funcionando, cómo se puede ayudar a los pacientitos a disminuirle el dolor, en lugar de decir, no, le toca la pastilla dentro de 8 horas, son 6 horas, no se la voy a dar y no vaya a ser que se haga adicto. Entonces hay muchas cosas que se deben de quitar, muchas creencias y muchos prejuicios. Entonces es muy importante que ellas estén en contacto con las clínicas de dolor de cada hospital. Como quinto punto, me puse a pensar en el apoyo emocional, inclusive en el entrenamiento que los trabajadores de salud, las enfermeras le pueden dar a los papás de los pacientes, para que cuando se lleven a ese paciente a casa le puedan ayudar, puedan ellos ser facilitadores en ese proceso si deciden morir en su hogar. Y vemos frecuentemente que la familia corre con el paciente moribundo al hospital cuando aparecen los síntomas de la muerte, porque no saben cómo reaccionar. Entonces es muy importante la importancia de la enfermera en este proceso de crear facilitadores en cada madre o padre de familia, para que pueda ayudar a su pacientito ya en casa. Puse otro punto que se me hace muy interesante y que sería bueno que les dieras tú un curso sobre el concepto de la muerte a la mexicana, el concepto de muerte que tenemos el mexicano. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia del mexicano, cómo tomamos la muerte, es muy diferente a la de los países nórdicos, a los países norteamericanos, a la misma Europa. Tenemos una idiosincrasia que nos hace reírnos a veces de nuestro propio proceso de muerte y confrontarlo como una cosa diaria, y vemos niños de 4 o 5 años que te dicen, ay, no me gusta, mejor me muero, o si me sigues dando lata en el adolescente, mejor desaparezco, como una forma de chantaje. ¿Por qué? Porque está el proceso de prefiero morir a enfrentar un problema y resolverlo. Es una actitud pues muy cobarde. Muchas veces que decimos, si se va mi esposo,
me muero, y lo oyen los niños, entonces oyen una palabra como me muero, como decir, me enojo, y están tomando otro concepto de la muerte. Me gustaría que recordara cada una de las personas que tienes en tu curso el primer recuerdo que tienen de su enfrentamiento con la muerte. ¿Cómo fue esa experiencia ante una persona importante en nuestra vida que falleció? ¿Cuál fue nuestra vivencia de ese proceso? ¿Y cuál fue en general nuestra experiencia ante este evento? ¿Hubo dolor? ¿Hubo resentimiento? ¿Hubo culpa? Y ver que el sentido de la existencia humana, el verdadero sentido de la experiencia humana, es el verdadero sentido de la existencia personal. Ver el proceso de muerte en un ser querido es adelantarnos en el proceso de muerte ante nuestra propia muerte. Por eso nos asustamos, muchas veces nos alejamos de una persona que vemos que tiene ya los días contados, porque estamos viviendo nuestro propio proceso. Entonces hay que diferenciar eso. Por último, cuando se entienda que la muerte no es una patología, sino es un acontecimiento de la vida, será posible atenderla, ofrecer a nuestros pacientitos los cuidados paliativos necesarios y además suficientes que le garanticen el mejor bienestar posible. Esto lo dice Rebolledo, que es en el Comité Nacional de Ética. Es importante ver la muerte como un acontecimiento de la vida, no como un adiós. Y es muy importante, que también sería bueno que les hicieras un ejercicio, te aconsejo, preparar la ceremonia del adiós, cómo prepararnos para nuestra propia muerte. Es decir, que las personas que les estás dando el curso se imaginen en un momento dado su propio proceso de muerte, cómo les gustaría que fuera, qué personas les gustaría que la acompañaran. Las personas que viven con nosotros, les gustaría que estuvieran en ese proceso, en ese momento. Les gustaría que ciertas personas que nos han acompañado en nuestra vida estuvieran en el adiós, o les tenemos coraje, o que nos gustaría tener otras personas a las que no les hemos hablado durante años por problemas personales, acercarnos a ella antes de nuestro proceso de muerte. Es muy interesante los ejercicios de hacer nuestro último adiós. Y para finalizar, les quiero decir, ¿qué harían ante la pregunta de un niño que está en una enfermedad crónica? Cuando les preguntan, ¿me voy a morir? ¿Realmente qué contestan? Cuando les dicen, tengo miedo. Cuando les preguntan, ¿hay cielo para los niños? ¿Y cómo es? El duelo ante la pérdida de los padres, de nuestra pareja, por abandono, por separación, por divorcio, también entra dentro del estudio de la tanatología.